Las 16 horas con 15 minutos del día de hoy, martes 28 de junio de 2022, y habiéndose verificado el quórum reglamentario, se da inicio a la 18ª sesión ordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Para esta sesión damos a conocer que se ha recibido el pedido de licencia del congresista Jaime Quito. Se les recuerda, señores congresistas, que deben desactivar sus micrófonos cuando no estén interviniendo. A continuación tenemos la presencia del director ejecutivo encargado del FONAFE, Roberto Sala Rey, para que pueda brindarnos información sobre las demandas laborales que presentaron los representantes de los trabajadores de empresas estatales en la sesión anterior, con respecto a 3 puntos. La vulneración que se estaría dando a algunos trabajadores tercerizados, el no cumplimiento de algunas resoluciones de SUNAFIL, los obstáculos que se estarían dando en algunas empresas del Estado para realizar las negociaciones colectivas. Puede usted, señor Salas, por espacio de 15 minutos, hacer la exposición. Muchas gracias, señor presidente. Si me permite poder levantar una presentación. Adelante. Gracias. El doctor Agustín se encarga de levantar la presentación, si le pueden permitir la... Por favor, sí, si me pueden autorizar a hacer la presentación. Mi nombre es Mauricio Agustín. Autorizado. Muchas gracias. Y buenas tardes con todos. Buenas noches, señores congresistas. Mi nombre es Roberto Sala, estoy encargado de la Dirección Ejecutiva del FONAFE. Estoy acá a un pedido formal de la presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, la señorita Isabel Cortés, ¿no? Mediante una comunicación que le envió a la directora ejecutiva titular, que es la doctora Macías, que disculpa su asistencia por tener temas de índole personal. A continuación, un breve recuento de lo que de la comunicación que hemos recibido. Por favor, la siguiente, ¿no? Solamente me voy a referir al segundo párrafo, en donde se precisa, por favor, la anterior, donde se precisa que se solicita exponer la situación laboral de los trabajadores de las empresas estatales, ¿no? En este caso, las empresas bajo el ámbito del FONAFE, porque hay otras empresas que no están bajo el ámbito del FONAFE, ¿no? Y también se pueda brindar la respuesta a algunas demandas de los trabajadores sindicales de empresas estatales con respecto a la negociación colectiva, tercerización e incumplimiento de resoluciones de la SUNAFIL. ¿De acuerdo? Entonces ese es el marco, digamos, del pedido que se nos ha hecho para poder venir a exponer con todo gusto ante la comisión, ¿no? La siguiente, por favor. En un resumen de lo que vamos a hacer, una especie, digamos, de preámbulo para ubicarnos sobre cuál es el ámbito de acción y las funciones que tiene el FONAFE, así como su marco normativo que comprende la actividad empresarial del Estado, y de ahí, digamos, dar pie para poder explicar la situación legal laboral de los trabajadores, ¿no? La demanda de los sindicatos y finalmente un modelo de gestión humana corporativa que se aplica en las empresas bajo el ámbito de la corporación FONAFE, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué cosa es el FONAFE? El FONAFE es, digamos, las iniciales de el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, ¿no? Que inició sus actividades en el año 99, ¿no? A merced de una ley, ¿no? Es una empresa de derecho público adscrita al sector de economía y finanzas, ¿no? Y tiene bajo su rectoría 35 empresas públicas y una entidad por encargo que es de salud, ¿no? Las funciones principales que tiene FONAFE es normar
y dirigir la actividad empresarial del Estado, es un ente normativo, ¿no? Aprobar el presupuesto consolidado de todas las empresas de la corporación y de los excedentes que generan algunas de las empresas, se administra esa renta producida por las utilidades que puedan dar, ¿no? Adelante. ¿Cuáles son las principales, digamos, actividades o funciones que tiene el FONAFE? Ya se comentó que se encarga de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado, ver el presupuesto, representar a las empresas como accionista, no como administrador, sino como accionista, no como propietario. Y esto me refiero a la siguiente función, ¿no? Que las empresas tienen una gestión, cada empresa tiene una gestión autónoma e independiente de acuerdo a la ley de sociedades, es decir, el directorio de cada empresa y la gerencia de cada empresa se encargan de la gestión de la misma. El destino de los recursos, como también ya se comentó, de las utilidades del FONAFE son administrados, sí, por el FONAFE, ¿no? Y esto quiere decir, el nombre mismo del FONAFE dice que este es un fondo de financiamiento. ¿Qué quiere decir? Que los excedentes de las empresas sirven para financiar algunas empresas que no generan sus excedentes o que necesitan, digamos, de mayores recursos para ampliar su capacidad, para ampliar la cobertura de los servicios que dan y para desarrollar proyectos, ¿no? Estos recursos, si bien las empresas están bajo un régimen de la ley de sociedades y un régimen especial de las empresas del Estado, no dejan de ser recursos públicos. Y como tales, están bajo la supervisión, ¿no?, de la Contraloría General de la República. La siguiente, por favor. El FONAFE, la Dirección Ejecutiva, actúa, digamos, como una especie de gerencia general que da cuenta a un directorio del mismo FONAFE que está compuesto por ministro de Estado. Lo preside el ministro de Economía y Finanzas y los miembros del mismo es el señor Premier, la señora ministra de Energía y Minas, el señor ministro de Transportes y el señor ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Son los que toman las decisiones al más alto nivel, ¿no? FONAFE, la corporación así, como se comentó, tiene 35 empresas bajo su ámbito, en diferentes sectores, en diferentes coberturas, ¿no? En un centro corporativo que actúa como matriz y da los lineamientos y las rectorías, ¿no? Y empresas financieras, ¿no?, que son de conocimiento de todos los peruanos, dos empresas financieras que le llaman de primer piso o que dan préstamos directamente a los usuarios, como es el Agrobanco y el Banco de la Nación, ¿no? Y dos empresas que dan un financiamiento de segundo piso, que es a través de otras empresas de la banca comercial, como son COFIDE, la Corporación Financiera de Desarrollo, y el Fondo Mi Vivienda, que a través de los bancos comerciales da préstamos hipotecarios para viviendas de interés social. Asimismo, tenemos bajo nuestro ámbito el Sedapal, que es la única empresa del sector saneamiento, ¿no?, que está en el ámbito de Lima Metropolitana, ¿no? La mayor incidencia de empresas dentro del FONAFE, poco más de la mitad, están bajo el sector energía y minas. En el subsector electricidad hay 5 empresas generadoras, que son responsables más o menos del 20% de la generación nacional, ¿no?, y 11 empresas distribuidoras que tienen una cobertura de todas las regiones del país, a excepción de Lima e Ica, básicamente, que están bajo empresas privadas. Esto es básicamente el 67% de todos los clientes de electricidad a nivel país, ¿no? También dentro de energía y minas hay 2 empresas, una que se encarga de remediación ambiental de la minería, de pasivos ambientales, digamos, y otra que es Perú Petro, que se encarga de negociar y administrar los contratos con las empresas petroleras y de hidrocarburos, como puede ser gas natural. También bajo su ámbito están empresas del sector transportes y comunicaciones, como es el caso de Corpac, ¿no?, que se encarga de la aeronavegación y tiene algunos aeropuertos bajo su ámbito,
¿no? Y ENAPU, la empresa nacional de puertos, que digamos tiene básicamente el puerto de Iquitos, el puerto de Yurimaguas y el puerto de Hilo, que son los más importantes que maneja ahora, ¿no? Adicionalmente, hay otras empresas, una de comunicaciones como es Airpost, en realidad ahora su rol está, digamos, más por el lado logístico que de comunicaciones, ¿no? Y otras empresas que le llamamos diversas, que es Editora Perú, que se encarga de la publicación del diario peruano y el boletín oficial. Tenemos la empresa nacional de la Coca, que justamente hoy día el premier ha estado en un evento con los cacaleros en Cusco, ¿no? Una empresa de limpieza y otra de seguridad que pertenecen a de salud, ¿no? También tenemos dentro del sector defensa, ¿no? 4 empresas, ¿no? En realidad son 3, ¿no? Una que es el Servicio Industrial de la Marina, que es un astillero, que hace reparaciones navales y construcciones navales como las PIAs en la Amazonía, ¿no? Y tiene una subsidiaria que es CIMA Iquitos, que se dedica también al mismo rubro, pero en el área de la Amazonía, ¿no? En el mismo Iquitos. También una fábrica de municiones del ejército que se encarga digamos, de proveer municiones de guerra y civil al ejército y también a privados. Y recientemente se ha incorporado el servicio de mantenimiento de la Fuerza Aérea, que es el SEMAN Perú, que se encarga de un rubro que estaba en crecimiento antes de la pandemia, que es la reparación de aeronaves nacionales e internacionales y trenes de aterrizaje, ¿no? Finalmente, una entidad que no es empresa, que de todas maneras hay que comentarla, y que el Estado no es dueño de esta entidad, que es Salud. La señora congresista comentó de que los recursos de salud no son recursos del Estado, sino más bien de todos los aportantes. Sin embargo, en Salud sí tenemos el encargo de velar por la sostenibilidad y el buen manejo de su presupuesto, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí la idea de FONAFE es hacer que las empresas brinden servicios de calidad y cobertura al usuario final, que puede ser el usuario de distribución eléctrica, que puede ser la persona que envía una carta en el servicio postal, ¿no? Que puede ser una persona que compre el peruano, ¿no? O que puede ser una persona que se ve afectada por un pasivo ambiental, ¿no? Y lo que se busca es que estas empresas, dentro de sus estrategias, FONAFE les da un lineamiento, no administra FONAFE cómo van a hacer esto, pero les da un lineamiento general, ¿no? En cuanto al foco de la gestión en términos de crear valor económico y ambiental dentro de un aspecto social. ¿Qué quiere decir esto? Que se da énfasis no en que las empresas generen dinero y le priman el jugo, digamos, al negocio, sino que brinden un buen servicio de electricidad a la persona que es usuaria final, como puede ser un estudiante, como puede ser una persona que está haciendo labores domésticas, como puede ser una microempresa, ¿no? Que utiliza una bomba o un secador, ¿no? Y todo ese tipo de cosas es valor económico y valor social. Dar un servicio de calidad, de buena cobertura y de manera ininterrumpida, ¿no? Para esto se necesita tener lineamientos de asegurar una gestión que sea eficiente, profesional y honesta, con el control que debe tener, ¿no? Eso se logra por dos grandes vertientes, y ahí me voy en las otras 2 estrategias de negocio. Una, que es el tema de desarrollo empresarial, es decir, usar las tecnologías, tanto técnicas como administrativas, en poder aplicar, digamos, en temas como el alumbrado público con luces LED, o el astillero con la soldadura última generación para las PIAs, ¿no? O los mejores insumos químicos que se puedan usar para Sedapal, ¿no? Toda esa tecnología tiene que ir acompañada con el desarrollo de capacidades profesionales, técnicas, de todos los gerentes técnicos y operarios de las empresas. Sin eso, todo se cae. Es decir, el tema del foco para poder llegar al último
digamos, la última finalidad de FONAFE, que es dar los servicios de calidad que se merecen los usuarios y los ciudadanos, necesitamos cumplir con todo eso. Tener esa gestión eficiente. Y por añadidura, para poder llegar a eso, se necesita que esto sea sostenible. Y ahí viene el tema financiero, el tema del control de los recursos, ahí viene el tema de estar poniendo el ojo en el presupuesto. Esa es la única manera de poder vigilar de que esas empresas puedan seguir dando los servicios, porque el FONAFE no recibe un sol del Estado peruano si no se maneja de manera autosostenida. Y la función de FONAFE es ver que eso pueda permanecer en el tiempo, ¿no? Y se pueda, digamos, poder cumplir su misión, ¿no? Eso básicamente como marco, no quiero extenderme, pero nuestra preocupación es esa. El foco está en el usuario final, el foco está en la microempresa, el foco está en el aparato productivo y en la población en sí, que se ve beneficiada por todas las actividades que hacen estas 35 empresas y de salud, ¿no? Y para eso necesitamos una gestión eficiente y una sostenibilidad financiera y económica. Y quiero darle, digamos, el pase al doctor Mauricio Gustin, que es nuestro gerente legal, para que nos dé, digamos, el marco normativo en términos muy generales que tiene el FONAFE, ¿no? Adelante, Mauricio. Falta la proyección, no se ve. Sí. La estoy... dígame, por favor, si se ve. Disculpen, tuve que parar un ratito para ponerme el audio. Ahora sí. Sí, adelante. Perfecto, gracias. Brevemente, para tener en cuenta solamente el marco jurídico de las empresas del Estado, porque tenemos un marco jurídico muy particular que no siempre nos tienen al tanto al momento de sacar las normas. Tenemos dos tipos de normas, unas normas externas o generales y las normas internas. Dentro de las normas externas tenemos la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley 27.170, que es la que crea FONAFE y su reglamento, el Decreto Legislativo 1031 y su reglamento, que es el decreto legislativo que promueve la eficiencia en la actividad empresarial del Estado y de manera supletoria se aplica la Ley General de Sociedades al ser empresas bajo la forma de sociedades. Dentro de la normativa interna, tenemos normativa que es aprobada por nuestro directorio de FONAFE o por delegación por la dirección ejecutiva y fundamentalmente es la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, que es un poco nuestra propia constitución o Biblia en términos religiosos, si lo queremos usar, que es la que establece la gestión estratégica, operativa, presupuestal, financiera, societaria de personal, entre otros. Y el Código de Buen Gobierno Corporativo, que establece prácticas de buen gobierno corporativo alineadas a las prácticas de gobernanza corporativa internacional. Tenemos también lineamientos que pueden ser de alcance corporativo o de alcance interno. Corporativo nos referimos a que alcanza a toda la corporación, a todas las empresas. Y el principal posiblemente sea el libro blanco que regula la gestión que se da en los directorios y los directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. Y lineamientos en diferentes puntos que por cuestiones de tiempo no voy a pasar a detallar, pero le vamos a alcanzar la presentación. Quiero detenerme en la Constitución Política del Perú para señalar que el artículo 40 señala que habla sobre la carrera administrativa, ¿no? Y dice que la ley regula el ingreso a la carrera administrativa, habla sobre la responsabilidad de los servidores públicos, pero en su segundo párrafo establece que no están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Esto es importante para poder ver a continuación todo el desarrollo que damos al tratamiento de los trabajadores, del régimen laboral de los trabajadores. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 29158, nos reconoce a las empresas como entidades públicas
Y en el artículo 42 establece que las normas sobre objetivos, organización, funcionamiento, régimen económico y financiero, régimen laboral, sistemas administrativos y evaluación de las empresas de propiedad del Estado que se encuentren dentro del ámbito del gobierno nacional, es decir, las que están bajo el ámbito de FONAFE, con las excepciones establecidas por ley, se establecen observando lo dispuesto por las normas de la actividad empresarial del Estado según corresponda. Lo que está diciendo acá es que las normas de sistemas administrativos, las normas de régimen laboral, tienen que respetar las normas de la actividad empresarial del Estado, que son las que les señalé anteriormente. La ley 27170 crea FONAFE y su reglamento es aprobado por el Decreto Supremo 072/2000-EF. Establece claramente el régimen laboral. El personal de FONAFE estará sujeto al régimen laboral de la actividad privada. Posteriormente, el 1031, el Decreto Legislativo 1031, establece el régimen laboral para los trabajadores de las empresas del Estado en general, y señala que se rigen por el régimen laboral de la actividad privada también. Esto, en otras palabras, es el 728. Junto con esto salió también la ley 30057, la ley del servicio civil, donde claramente dice en su primera disposición complementaria final que no están comprendidos en la ley del servicio civil los trabajadores de las empresas del Estado. Y el decreto legislativo 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, establece que respecto de las empresas, en el tercer párrafo de su tercera disposición complementaria final, establece que respecto de las empresas del Estado sujetas al ámbito de competencia de FONAFE, la autoridad ejercerá sus funciones, la autoridad de SERVIR, ejercerá sus funciones en coordinación con el citado organismo, con FONAFE, con sujeción a lo dispuesto a la Constitución Política de Perú. En otras palabras, se reconoce que los trabajadores de las empresas no son servidores públicos, no son funcionarios públicos, son trabajadores de empresas del Estado que son entidades públicas. Esto es importante y me detengo acá. Esto es importante porque en general en las normas que se emiten, ya sea por el Congreso o por las entidades que emiten normas de menor rango a la legal, no se toma en cuenta la calidad de los trabajadores de las empresas. Últimamente ha sido aprobado en el Congreso la ley del teletrabajo, por ejemplo, donde hace referencia a que es aplicable a entidades de la administración pública, nosotros no somos administración pública, o a empresas privadas, nosotros no somos empresas privadas, o a servidores y funcionarios públicos, nosotros no somos servidores ni funcionarios públicos. Entonces, ¿qué pasa? A las empresas, a los trabajadores de las empresas del Estado, ¿no se le aplica el teletrabajo? En principio, esta ley no le aplicaría, sin embargo, en virtud de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, nosotros establecemos o podemos establecer, estamos facultados a establecer y a normar el régimen laboral, dado que esta ley nos ha obviado. Pero eso nos pasa con muchas normas. Eso es un tema aparte, pero para tenerlo en cuenta al momento de que se realicen las normas. Los trabajadores de las empresas debemos estar incluidos en muchas de ellas y muchas veces no nos incluyen. Otra norma importante es el Decreto Supremo 397-2021-EF, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas por mandato de la Ley de Presupuesto, que aprueba las medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingreso de personal aplicarse a las empresas de FONAFE para el año 2022. ¿Y qué dice este Decreto Supremo de Medidas de Austeridad? Entre otras cosas, que FONAFE en ninguna circunstancia interviene o participa directamente en las negociaciones colectivas ni en el arbitraje laboral que las empresas y entidad bajo su ámbito mantienen con sus respectivos sindicatos. Esto de acá se condice con lo señalado por el señor Sala al inicio de la presentación, cuando señala que existe una independencia en la gestión
existe una independencia respecto de las empresas y FONAFE. Nosotros no intervenimos en la gestión. Los temas de gestión corresponden al directorio de la empresa y a su gerencia. En este caso, nosotros no participamos en las negociaciones colectivas ni en el arbitraje laboral. Y a continuación, para hablar los temas relativos a la situación laboral actual de las empresas de propiedad del Estado, cedo la palabra a nuestro gerente de servicios compartidos, cabeza del área de gestión humana, el señor Alejandro Reategui. Antes de proceder a la intervención, quisiera hacer alguna precisión. Por supuesto. Bien, mire, señor congresista y señor director ejecutivo de FONAFE, en la sesión pasada se contó con la invitación de diversas federaciones y sindicatos que mostraron su preocupación y protesta por la gestión de FONAFE, que viene realizando en relación al reconocimiento de beneficios y derechos laborales a favor de los trabajadores de las empresas públicas. En ese sentido, el Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación, SUTBAN, señaló que existiría una presunta intromisión de FONAFE en sus procesos de negociación colectiva. Asimismo, que estaría permitiendo la tercerización a través de los contratos financieros en el Banco de la Nación. Finalmente, señalaron la necesidad de actualizar la escala salarial de los trabajadores. De igual forma, la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos manifestaron que FONAFE no estaría supervisando a la Empresa Nacional de Puertos, toda vez que estarían atravesando por una situación crítica salarial y derechos laborales. Asimismo, manifestaron la necesidad de garantizar la estabilidad económica de la empresa a efecto de que ésta no quiebre. Finalmente, la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerzas del Perú, quienes denuncian una presunta injerencia de FONAFE en los procedimientos de negociación colectiva. En ese sentido, señor director ejecutivo de FONAFE, le traslado estas preocupaciones a efecto de que sean atendidas. Asimismo, le cedo el uso de la palabra para que pueda hacer su apreciación o descargo en las versiones que le he manifestado. Sí, gracias por su aclaración. Efectivamente, hemos recibido comunicaciones formales y de manera formal se está precisando estas, digamos, estas situaciones incómodas o pareceres que pudieran tener los señores. Nosotros estamos prohibidos a través de un decreto legislativo de participar en las negociaciones colectivas. Nosotros no tenemos injerencia en ningún tipo de, digamos, de gestión de personal en cada una de las empresas, que como lo comenté, el directorio y la gerencia de las empresas son autónomos para administrar las empresas. De acuerdo a la normativa del Estado y a la ley de sociedades, ¿no? Hay dos instancias muy separadas en los órganos de la gestión empresarial. La primera son los accionistas, es decir, los propietarios, en donde FONAFE tiene ese rol de accionista. Y la segunda, y se dice muy claramente, es que tiene como título la administración de la empresa. Y la administración de la empresa, que se encarga de la gestión, tanto de corto plazo, que es la gerencia, como de largo plazo, que es el directorio, está a cargo de estos docentes. La administración de la empresa está a cargo del directorio y de la gerencia. Lo que hace FONAFE, sí, es aprobar el presupuesto de las empresas de manera consolidada. O sea, cada empresa presenta un presupuesto anual para todos sus gastos, tanto corrientes, de personal, de servicios, de compra de materiales, de compra de energía, que es en el caso de las distribuidoras, como todos los gastos que vayan a hacer en las inversiones, es decir, en sus proyectos de inversión, ¿no? Cada empresa presenta eso al directorio, al FONAFE, esto se consolida y se eleva para su aprobación, ¿no? Y le aprobamos un presupuesto a las empresas sobre la base
de lo que las mismas empresas plantean como gestión, ¿no? Entonces, yo agradecería que nos hagan de manera formal, porque algunas observaciones nos han llegado de ese tipo, pero encantados, o sea, para aclarar el tema, porque sí, es bueno tener claras las cosas. Nos reunimos, sí, con los sindicatos, por supuesto que no, o sea, no cerramos la puerta a nadie para conversar, escuchar. Y sobre todo en el caso de Luz y Fuerza, en los que tenemos, digamos, relación durante varios años, y con mira, pues, a ver, digamos, tener como, digamos, accionista informado de cómo va la gestión de las empresas, tener una mirada de parte de los trabajadores y también, ¿por qué no?, de algunos indicios que nos pudieran ayudar a detectar algún caso de corrupción o alguna mala gestión, ¿no? Pero hasta ahí nomás, o sea, no podemos sentarnos y ofrecer algún tipo de beneficios o negociar algún tipo de condiciones laborales, ¿no? De eso estamos prohibidos y, digamos, no nos corresponde, y aparte, por un tema legal, como comenté al principio, estamos prohibidos de hacerlo, ¿no? Entonces yo les agradecería que nos hagan, esa manera verbal que hicieron en la sesión anterior, nos los hagan llegar los mismos sindicatos, y encantados podemos darle respuesta con copia a la comisión de la manera más transparente de cuál es la situación que se da en cada uno de estos casos, ¿no? Muchas gracias, señor director. Le hago el siguiente planteamiento. ¿Usted estaría de acuerdo que establecer una mesa de trabajo, mesa de diálogo, como se le quiera llamar, con los actores y los sindicatos involucrados para poder aclarar estas dudas? No podemos, estamos impedidos por ley de encontrar algún tipo de mesa o de negociación, porque ya una mesa supone, digamos, entrar a un tipo de negociación. Estamos impedidos de hacerlo. No es una negociación, simplemente es una mesa de diálogo para aclarar estas supuestas intromisiones que han manifestado los sindicatos, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Yo creo que lo mejor es tener un tema documentario, porque una mesa, como le comento, señor presidente, con todo respeto, implica entrar a negociar condiciones y estamos impedidos de hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Trasladaremos la respuesta a los sindicatos para que puedan hacer llegar por escrito estas apreciaciones que ellos tienen referente al FONAF. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. La palabra, señor presidente, antes que se retire el señor Roberto, por favor. Sí, solicitado. Entonces vamos a dar las intervenciones a los congresistas que quieran hacer alguna pregunta o comentario. Sí, efectivamente es que también quisiera, en el sentido de que todos cumplimos funciones, nosotros los congresistas somos los que realmente damos la cara, ¿no? Con los trabajadores, los gremios, todas las instituciones del Estado, y una de ellas efectivamente pues es lo ideal, creo, debe haber alguna forma, tiene que haber alguna forma de que directamente como los trabajadores podrían responder a sus preguntas de una manera directa. Entonces, quizás no será una mesa de trabajo definitivamente, pero una forma de diálogo, de comunicación en la que los trabajadores puedan escuchar directamente del representante de FONAFE las inquietudes que ellos tienen. O sea, ¿cuál sería la metodología legalmente estable? Porque tiene que haber alguna, no creo que haya incomunicación, ¿no? Gracias. Si no hubiera otro congresista, entonces pasamos a la respuesta, señor director. Señor presidente, congresista Juan Carlos Mori. El congresista Juan Carlos Mori, tiene usted la palabra, por favor. Bueno, señor presidente, buenas tardes. Por su intermedio, saludar a los representantes del FONAFE. Efectivamente, señor presidente, esta reunión ha sido básicamente, creo, pactada por el mismo hecho de que casi todas las empresas que nos ha ilustrado el caballero acá en esta tarde, funcionario,
cuando se acercan a nuestros despachos congresales, y creo que todos hemos tenido la oportunidad en algún momento de recibir a diferentes gremios o asociaciones, todas sus problemáticas de ellos, señor presidente, terminan en FONAFE. Que ahí es la principal traba que ellos que encuentran para diferentes tipos de temas, presupuestarios, de incremento de sueldos a los trabajadores, amañamientos de directorios, que es una de las principales quejas que ellos tienen. Sale un directorio o un representante de un directorio de un organismo, se acomoda en otro o le acomodan, eso es el término que ellos usan, estoy repitiendo lo que dicen las asociaciones o los sindicatos, aparecen en otro directorio y están dando la vuelta entre ellos mismos, cumpliendo solo los perfiles que ellos tienen. O sea, hay muchas quejas, señor presidente, de esta entidad. Tampoco pueden ellos sentarse a una mesa de diálogo, como está diciendo el representante. Tendremos que modificar la ley entonces, señor presidente, porque parece que esa traba de esa ley es lo que les da todas esas facultades a ellos, de decir, no podemos sentarnos a conversar. Tenemos que buscar soluciones, señor presidente. Creo que nuestros hermanos de las diferentes entidades, Corpac, Electrooriente, Electrosur, no sé, de las diferentes entidades que ellos representan, Salud mismo, donde yo trabajo, siempre los grandes problemas, FONAFE no suelta más dinero, no suelta más presupuesto. Si no se puede conversar, señor presidente, tenemos que buscar ciertos mecanismos, ¿no? Y creo que a lo mejor, no sé cuál sería. Eso tenemos que averiguar con nuestros asesores o a lo mejor asesores también de la misma comisión si podemos modificar esa ley, señor presidente. Eso nada más quería aportar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro congresista que quiera hacer uso de la palabra? Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, señor Roberto Martín, y a todos los colegas presentes. La verdad me parece preocupante, ¿no? Que los señores representantes de FONAFE digan no se puede, no se debe, no se puede, no se debe, para reunirse, dialogar con los sindicatos. Entonces, sería muy importante, ¿no? Reunirse con los sindicatos, escucharlos, escucharles cada uno su problema. La rentabilidad de esas empresas, la estabilidad económica. Ese es un problema. De las empresas del Estado, ¿no? Sí, de las empresas del Estado. Bien, ¿algún otro congresista que quiera intervenir? Escucha, no. Ya, entonces, como decía, señor presidente, no hay que tenerle miedo reunirse con los sindicatos, escucharle a los sindicatos, escucharle a los trabajadores. Señor Roberto Martín, no hay que tenerle miedo a los sindicatos, a los trabajadores, reunirse con ellos. Si bien es cierto que ustedes están prohibidos, pero yo creo que el diálogo no está prohibido. Sentarse a conversar y a escucharlos, creo que no está prohibido eso, ¿no? Entonces, le rogaría, por favor, sí le vamos a mandar un oficio para una reunión con diferentes sindicatos para que ustedes le escuchen y puedan tal vez buscar la forma de cómo darle solución a sus problemáticas, ¿no? Y ahí le doy la razón al compañero Mori, al congresista Mori, que cuando dice vamos a cambiar, habrá que cambiar esa ley, pero, que les prohíbe, porque no es justo que los sindicatos no puedan ser escuchados, que los trabajadores no puedan ser escuchados. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias por darme este espacio. Gracias, señor Roberto Martín, también por escucharnos y esperamos su comprensión. Gracias. Muchas gracias, congresista Isabel Cortés. Bueno, si algún otro congresista quisiera hacer uso de la palabra. La palabra, señor presidente. Adelante, congresista María Agüero.
Sí, además de establecer, o sea, porque debe haber de todas maneras algún mecanismo de comunicación, porque, o sea, no pueden, eso es algo que no tiene sentido ahí de que no haya esa comunicación. Y veremos si hay que hacer un proyecto de ley o ya veremos cuál es el mecanismo, pero tenemos que encontrar, porque los trabajadores tienen que ser escuchados. Mi pregunta era la siguiente, que es la que últimamente también han venido a mi despacho, el tema, ¿cuál es el beneficio de salud por estar en FONAFE? ¿No? Porque ese tema de salud en estos tiempos después de la pandemia, para ya nadie es secreto que se ha hecho el negocio redondo realmente con el tema de las vidas, la salud, con este tema de la pandemia. Entonces, salud, ¿en qué se beneficia al estar en FONAFE? Gracias. Bien, al no haber más intervenciones, ahora sí les demos el uso de la palabra al señor Salarrey. Bien, gracias a los congresistas por sus inquietudes, porque nos permiten aclarar una serie de cosas, ¿no? En principio, en realidad no se tiene miedo a nadie, es un tema legal, ¿no? Y no es que no escuchemos a los sindicatos, lo que no podemos es negociar. Con luz y fuerza nos hemos venido reuniendo, con el mismo ENAPU nos hemos reunido en otras oportunidades, pero inclusive anterior a la ley, y siempre ha quedado claro de que el tema es que no podemos negociar con ellos, no podemos ofrecerles condiciones laborales, no nos corresponde, ¿no? Escucharlos sí, pero sí sería bien interesante que sus demandas, porque nos dicen, ¿no? Y nos dicen que aquí hay corrupción, nos dicen que aquí ponen directores, o nos dicen de que no lo deja aumentar sueldos. A nosotros nos interesa remangarnos la camisa y que nos digan exactamente cuál es el punto en cuestión. Si me dicen que ponen un director amañado, que nos digan exactamente qué director y por qué sería amañado. Nosotros somos los primeros interesados en saber de que las cosas se cumplan. Si nos dicen que hay una compra amañada, que nos digan específicamente qué compra amañada está. Eso nos interesa bastante, tener ese feedback, y eso lo sabe los sindicatos de Luz y Fuerza. Entonces no tenemos ningún problema en reunirnos y miedo mucho menos. O sea, no hay por qué temer cuando las cosas son transparentes, ¿no? Por eso les agradezco para poder aclarar el tema, ¿no? En cuanto a salud, ¿no? Tenemos el encargo, como comentábamos y comentaba una señora congresista, FONAFE y el Estado no es dueño de salud. Se ha encargado a FONAFE velar por el tema básicamente presupuestario de salud. Digo básicamente porque FONAFE no tiene ninguna injerencia en el nombramiento del directorio de salud, ¿no? El salud tiene, si mal no recuerdo, 9 directores, ¿no? Uno que nombra el ministerio, otro la pequeña empresa, la mediana empresa, la gran empresa, ¿no? A representante de los trabajadores, y ese directorio FONAFE no tiene ninguna injerencia en su nombramiento, y es ese directorio el que nombra la gerencia de la institución. Lo que hacemos nosotros es recibir el presupuesto, no solo anual, sino también multianual, ¿no? Que permita la sostenibilidad de los proyectos que tiene salud y que permita también desarrollar, digamos, ampliación de hospitales como el de Piura, el de Chimbote, que va a tomar pues un tiempo, ¿no? Y que tiene que ser coherente ese presupuesto de 10 años o 15 años hacia adelante con los presupuestos anuales que presente salud y asegurar su sostenibilidad. Esa es nuestra preocupación, ¿no? Que puedan dar los servicios y que se pueda hacer sostenible en el tiempo, ¿no? Porque, como decimos, si bien no son recursos del Estado, finalmente, si esta institución cae, probablemente puede afectar pues el fisco, no sé. Pues la idea es que esa luz se sostenga con sus aportes y sostenga básicamente
que tenemos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Se hará conocer a los sindicatos que puedan hacer llegar por escrito sus denuncias, sus apreciaciones sobre posibles injerencias de FONAFE. Entonces, Y y no hay seguramente problema en se- recibirlo, pero sí bien claro, disculpe, señor congresista, bien claro de que no podemos negociar con ellos. Escucharlos, todo lo que quieran. Perfecto. Sí, perfecto. No hay negociación, denuncias que le van a hacer llegar por escrito. Seguramente ustedes verán el mejor mecanismo para poderles aclarar las cosas. Bien, agradecemos a usted, señor director Sala Rey, Encargado. director ejecutivo de FONAFE, por su presentación ante la Comisión de Trabajo, y lo invitamos a dejar la plataforma en el momento que usted le considere por conveniente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, señor congresista, y a las señoras y señores congresistas de la comisión y a todos los presentes. Buenas noches. Buenas noches.